si alguien te dice... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. En esta ocasión me acompaña una escritora que aprendió a escribir antes que jugar. Prefería sumergirse en su mundo imaginario y le costaba concentrarse en las clases. Desaprobó segundo de EGB, pero ya tenía el destino preparado, algo muy importante para ella, porque solo con 8 años de edad ganó un concurso de cuentos. Les invito a conocer a Sandra Martínez, quien en estos momentos acaba de publicar la segunda entrega de su saga El mundo de Matilda, un libro de fábulas sobre las emociones. Gracias por estar aquí, Sandra. Gracias, Elga, por darme la oportunidad de compartir esta maravillosa entrevista en este maravilloso espacio contigo. Gracias por tu visita. Sandra, tu vida está ligada a la creación literaria desde muy pequeña. Apenas aprendiste a escribir, te sumergiste en un mundo de ficción como una forma de evadirte de la realidad. ¿Qué ocurrió para que así fuera? Las primeras composiciones literarias que yo realizo las hago cuando aprendo a escribir y son narraciones líricas que tratan del amor hacia mi madre. Porque no podía entender que me tuviese que dejar en la escuela y se tuviese que marchar. Entonces, digamos que la primera emoción de desamparo y desgarro que yo sentía hacia mi madre fueron las primeras, lo que me impulsó a escribir, siendo tan pequeña. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Qué edad tenías en esa época? 4 años. 4 años. Sí, yo me sentaba en el final del aula y no entendía por qué estaba en la clase, no quería estar en el colegio, yo quería estar con mi madre. Entonces reconducir estas emociones para mí eran sencillo si tenía un papel y un lápiz, porque entonces empezaba a escribir y además es muy curioso porque yo escribía poesías. O sea, le escribía poesías en la ausencia de mi madre. Sí, mis primeras poesías, o sea, mis primeras creaciones literarias son poesías. ¿Y llegaste a hablarlo con tu madre de esta sensación? Mi madre se asustó mucho porque la primera persona que detectó estos comportamientos atípicos fue mi maestra. Y mi maestra fue la que citó a mi madre en el colegio y le dijo: la niña, aparte de no estar en clase, estar con la mente absuelta y no en un mundo no terrenal, y estar soñando y estar hablando de su madre, si a usted le duele la cabeza, a la niña le duele la cabeza, y escribe poesía sobre el dolor de cabeza, sobre que ve a su madre sentir dolor. Pero buscaste un proceso o una forma de salvarte, o sea, a través de la escritura. Era la única manera que tú tenías de expresar estas emociones, estos sentimientos. Sí, pero lo más curioso es que a mí nadie me dijo dibuja, o sea, nadie me dijo escribe, dibuja estas emociones, dales una forma, plantea una palabra. No, la cuestión es que algo de mí, algo de mi esencia, me pedía a gritos que cogiese un lápiz y hablase sobre por qué mi madre, que sufría migrañas, estaba en casa, en una habitación encerrada, sufriendo dolor. Y yo interiorizaba tanto las emociones de mi madre sobre mí que me pasaba. Eras muy empática. Mucho. Sentías mucho el dolor de la gente, sus padecimientos. Mucho. Y por este motivo te llevaron a la consulta de la psicóloga. La psicóloga del centro escolar. ¿Tú tenías alguna idea, eras muy pequeña, por qué estabas allí? ¿Por qué te llevaban a esa especialista? No. ¿De qué te preguntaba? ¿Qué te decía? ¿De qué conversaban? Lo primero, que por qué me pasaba las clases escribiendo. No entendía, aparte del problema de estar tan ligada emocionalmente y esa dependencia emocional en la figura materna tan grande que yo expresaba en ese momento, no entendía tampoco cómo era posible que no quisiera jugar en el recreo con los niños, sino más bien encerrarme en el aula a escribir, a crear, a imaginar. Y yo me daba igual, o sea, sinceramente no sentía ese miedo a decir: estoy aquí con una persona extraña que no es mi maestra y me está haciendo unas preguntas extrañas que no son las que debería de hacerme, como se lo hubiese planteado cualquier niño en esa edad.
ella me hablaba, pero mi mente estaba abstraída. He de reconocer que en la primaria, siendo muy pequeña, mi mente estaba completamente abstraída. Estabas totalmente fuera. ¿Este episodio te entristeció o te marcó de alguna forma en el aspecto personal? En el creativo sí, mucho. ¿En lo personal? Mi madre siempre está ligada a mi alma de una manera férrea y cuanto menos sustancial. Es como si hubiese una simbiosis entre nosotras. Unas almas gemelas, por conectadas. De alguna manera, sí. Era tanto el amor que yo sentía cuando era pequeña por mi madre, tanto, que a lo mejor un artista le hubiera dibujado y yo le escribía poesía. Obviamente me hicieron repetir curso. Sí, el segundo, ¿no? El segundo repetiste. Te iba tan mal en el colegio, pero tu camino literario se iba abriendo. Tanto que con solo 8 años ganaste tu primer concurso de cuentos en la Vila de Mislata, que incluso fue publicado. ¿Recuerdas bien ese momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué dijeron tus padres? Yo recuerdo que se convocaron a todos los colegios del pueblo, que además serían como unos 8 o 10, es un pueblo bastante grande y tenía bastantes centros, y se convocaron un concurso literario que además tenemos que participar todo el colegio, o sea, todos los niños del colegio y de todos los colegios. Y el director nos llamó a mí y a mi familia al despacho y nos dijo, para que supiésemos que diésemos los consentimientos, en este caso mis padres, para que se pudiese publicar. Y pues yo gratamente me dijeron que había salido mi relato en aquel momento. Yo me quedé fascinada, pero no le daba la importancia que un autor debe de darle al beneficio y la recompensa, es decir, de su trabajo. Era como, o sea, no podía sentir ese ego y porque eras muy pequeña, ¿no? Sí, pero no lo sé, yo creo que es porque tenía tan asumido que lo que hacía era mi forma de vivir, efectivamente. ¿Sobre qué era el relato? Pues era de terror. ¿De terror? Sí, yo recuerdo perfectamente que era de terror. Y he de decirle una cosa en confianza. No es un género en el que me guste moverme. En la actualidad estoy adaptada en varios géneros y sin embargo el suspense en la novela negra o la ficción no es un género en el que yo pueda navegar libremente, sino más bien yo estoy enfocada a otro tipo de literatura. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una novela que trata sobre el genocidio armenio y está basada en el sufrimiento de los prisioneros armenios por parte del Imperio Turco Otomano. Entonces estoy más a gusto en ese género, pero sigue existiendo esas trazas de tristeza y melancolía en todo lo que he continuado haciendo a lo largo de la historia. Es como si existiese una niña pequeña dentro de mí que continuase. Sí, yo creo que sí. A partir de ese premio todo cambió, tu entorno te comenzó a ver de otro modo. Te entregaste de lleno a escribir obras de teatro que eran interpretadas por tus compañeros de clase. Tus profesores te apoyaban. Permíteme que se lo cuente porque es algo verdaderamente sorprendente. Yo me pasaba las clases, yo hacía los deberes o las lecciones que había que hacer muy rápido para que me sobrase tiempo para escribir. Los profesores, llegó un momento que como yo me mantenía en el mismo centro y yo crecí, ellos ya, en fin, es lo que hay. Es decir, lo asumieron. Sí, en una de las reuniones, ya era más mayor, ya iría como a séptimo de GB, llamaron a mi madre y le dijeron: María, lo que tu hija hace se enseña en las facultades. Eso es algo que a mi madre se lo comunicaron, que en la actualidad me lo sigue recordando, ¿no? Y yo me ponía a escribir. Quería ver cómo interpretaban mis obras de teatro y siempre iba, y como soy una persona tan sociable, y pues vamos a representarla, parábamos las clases para representar mis obras de teatro. O sea, créame, puede corroborar toda mi información con el Colegio Público de Mislata, que desde aquí, Colegio Público del Cielo, les mando un beso a todos, porque tienen que estar diciendo: mira, Sandra, porque ¿hasta dónde ha llegado, no? Sí, la verdad es que sí. Y a los 13 años te diste cuenta
que lo tuyo era vivir rodeada de libros. Eso fue muy... Que así eras realmente feliz, te encerrabas a escribir y a leer. Exacto. En la biblioteca municipal. Así es. ¿Quiénes formaban parte de tu mundo de fantasía? ¿Les permitías a otros entrar en tus dominios? No. Vamos a ver, cuando yo me convierto en adolescente, en la etapa preadolescente, que los niños están en plena efervescencia hormonal y ya se decantan, yo decidí exiliarme en la biblioteca. Yo no sé por qué, me desterré del colegio, me desterré de la sociedad, y yo era colegio, biblioteca y mi casa. Cuando llegué allí, en la biblioteca, lo primero que hice fue estudiar la Segunda Guerra Mundial. Aquello era algo que yo debía de descubrir de principio a fin. Quería entender cómo había sucedido toda esta masacre y escribir sobre ella. Por lo tanto, me tiré así como que cerca de medio año, alrededor de los 12 años, estudiando pues Mein Kampf, que es el libro que escribió Adolfo Hitler cuando estuvo prisionero, y después escribiendo yo. Empecé a desarrollar a mis propios personajes y crearlos, porque yo quería dar voz a todo este sufrimiento que había habido en la tierra. Y en vez de estar, a lo mejor, que mi madre venía muchas veces, va Sandra, vamos a casa, yo estaba creando. Yo abría los libros y leía la primera página y luego leía la última página, era algo que me encantaba hacer, y el resto me lo imaginaba yo. Iba a mi casa y escribía, o sea, y luego me leía el libro. Qué curiosa metodología para escribir, ¿no? Yo en mi adolescencia la pasé rodeada de libros. Es más, es mi hábitat natural. ¿Hubo alguien que apoyara tu amor por la literatura, un profesor que alentara tu talento, o quizá tus padres te inscribieron en algún taller de escritura? No, mi profesor, que le digo, se llama Don Antonio, y es el que desde siempre sabía que mi carrera vendría enfocada a las letras. Yo en el instituto ya empecé a colaborar en el periódico del Instituto de Abastos, que fue donde yo estudié. Sí. Pues bueno, todos los actos que habían yo me encargaba de escribirlos. Mi madre y mi padre sabían que yo tenía un don, que yo tenía esta faceta autodidacta en mí, y que había emergido de una forma tan peculiar, por decirlo de alguna manera, porque me pasé hasta los 17 años prácticamente escribiendo disertaciones, hacía mis exámenes en el instituto y les contaba lo que me habían preguntado, y lo de antes y lo de después. Estudié mucha psicología, mucha filosofía, necesitaba comprender el mundo, entenderlo, para luego poder escribir sobre ello. O sea, es algo que descubriste y tú misma desarrollaste. Eso fue lo tuyo, fluiste nada más. ¿Qué autores y libros fueron tus preferidos durante tu niñez y adolescencia? ¿Leías todo lo que te llegaba a tus manos? Yo, preferidas? Sí, mi adolescencia se pasó en estudiar la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Volcada a la historia totalmente. Sí. De hecho, el siguiente relato, bueno, no el siguiente, sino uno de los últimos premios que he conseguido ha sido hablando de la esclavitud en Cuba. En Mislata, en el año pasado, 2016, por la Concejalía de Igualdad, gané yo el concurso con mi relato Cañas de azúcar y sal, y trata sobre la esclavitud en Cuba. Qué preocupación que deviene de una experiencia infantil. Es increíble lo que te ha pasado, ¿no? Cualquiera que está vinculada a la espiritualidad diría que eres un alma vieja, ¿no? Yo creo que simplemente de hecho un detonante en mi Facebook el otro día empecé a publicar porque mi madre, claro, tiene guardado todas las cosas que yo le hacía, y tiene guardadas incluso cartas así pequeñitas en formas de corazón que habían cuando yo era muy pequeña, que eran de estas que olían muy bien y se coleccionaban, escritas con poesía, con poesías mías. Le he escrito poesías incluso a personas que han fallecido y ni siquiera he llegado a conocer. Creo que la fantasía que emergía de mi interior era algo que creo que yo no podía controlar.
Fuiste una jovencita un tanto solitaria, de Así pocos fue. amigos Así y fue. siempre metida en tu mundo. Así fue. ¿Fuiste víctima de acoso escolar o algún Perfecto. tipo de violencia por parte de tus compañeros o siempre la gente respetó que fueras diferente, Sandra? No, nunca. No, me cambiaron de colegio. Yo lo entiendo, que comprenderme no fuera fácil. Ujú. Es algo, yo Sí, lo entiendo. sí, llama la atención. Hasta Sí, cierto punto, en la actualidad puedo entender que los niños no tengan esa capacidad de decir las cosas de una manera normal para no herir ni arañar el alma, y en mi caso se hizo el acoso tan grande que yo bueno, pues empecé a engordar, a comer, a leer y a engordar, y me convertí. Está claro que pues bueno, tenía mucho sobrepeso, era muy pequeñita, bueno, una adolescente con sobrepeso, yo lo entiendo, pero sufrí mucho, ¿eh? No tanto por lo físico, que también, Sí. sino porque la gente no me entendía. No llegaron Y a al no entenderme entender, te nunca. agredían. Sí, claro, a mí Como ocurre en la actualidad. me agredieron. Claro, de ahí ha salido mi segundo cuento de mi colección El mundo de Matilda, se llama Alas para volar, y precisamente yo toco este tema. De hecho, Alas para volar pertenece a un relato que yo mando a Argentina en el año 2013 y ocurre que resulta ganador. Porque he de decir que los países latinoamericanos son encantadores, y si me pregunta por un referente, yo adoro a Gabo. Como todos, lo amamos. Sí, yo siento algo muy especial por su manera, y me siento muy identificada en su forma de mezclar ficción con realidad. Yo prácticamente trabajo de la misma manera. De esa manera. Ujú. Sandra, escribiste tu primera novela en castellano antiguo. ¿Cómo nació la idea y de qué se trataba? Porque todo lo que mi forma de escribir ahora se ha perfeccionado, pero antiguamente era todo en verso y en prosa. Ujú. Y a mí me gustaba crear relatos en verso y en prosa. Entonces yo en realidad hice dos. La primera que hice nos presenta qué hubiese pasado, o sea, si Don Quijote, Sí. la historia de Don Quijote, Ujú. no hubiese sido tal cual nos la contamos, sino yo la versioné por completo. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué Pues, osadía! se lo digo a usted en confianza, porque eso pertenece al cajón de mis recuerdos, estos chiquitines de mi mente a largo plazo que tiene ahí escondida Sí. y amarradito, porque bueno, ¿a quién se atrevería a escribir, a retar a Miguel de Cervantes? Desde luego que yo no. Pero me gustaba la idea de lo que ya estaba hecho, darle una versión distinta, respetando siempre La esencia, la ¿no? esencia, sí. Y me gusta mucho en la actualidad el castellano antiguo, se lo he de decir. Interesante. Por ejemplo, Anímate a publicarlo. en mis formas de escribir, en vez de, si tengo que utilizar piropear, yo utilizo requiebro. O sea, claro, me sigue pareciendo mucho más elegante, mucho más sensual, y no deja de brillar mucho más un texto si está escrito de esta forma. Qué bonito, ¿no? Nos gustaría verlo, ¿ah? Luego de una larga carrera vertiginosa te detienes para cuidar de tu familia, luego vuelves y no pasa mucho tiempo en que retomas la marcha, obteniendo una serie de premios en España y Latinoamérica. Así E es. incluso la Concejalía de Igualdad de Mislata Así es. te otorga un premio. Ujú. ¿Cómo vives tu labor de escritora? ¿Sandra mujer es distinta a la Sandra madre y la que crea historias? No, somos la misma persona, y me está costando mucho. Me Ya. está costando mucho porque, vamos a ver, yo fui madre cuando era muy pequeña. Entonces yo tenía una carrera prometedora en la facultad y me quedé embarazada. Ujú. Entonces mi madre me dijo: Sandra, tienes que elegir. Y mi madre me dijo: piénsalo, porque las notas que tienes son muy buenas. Además, yo hubiera estudiado psiquiatría, porque vuelvo a repetir que me interesa mucho meterme en la mente humana, y es algo que me ha llamado poderosamente la atención desde siempre, por decirlo de alguna manera. Y hubiera estudiado, creo que probablemente hubiese llegado hasta el final de donde hubiera podido y más, porque soy muy trabajadora y demasiado perseverante.
Pero le dije a mi madre, no, yo quiero tener a mi hijo. Al tener a mi hijo mayor, yo tuve que dejar de estudiar. Era imposible, mi madre ya no podía sostener mi carrera y a mi hijo, y tuve que dejar de estudiar, y al dedicarme a mi hijo aparté la escritura también, y créanme que han sido años de mucha tristeza. No era yo. Algo en mí se había muerto. Era como si la vida que estaba llevando no fuera la vida que debía de llevar, como si la persona y el rol que se estaba en ese momento desarrollando no fuera el que me pertenecía, a mi esencia, a mi persona. Y mi madre me animó, ¿por qué no vuelves a escribir? Volví a escribir, y fue cuando empecé a ganar pues el premio en Argentina, el premio en Valencia. He escrito para asociaciones de enfermos de Alzheimer, les he escrito relatos que les he entregado para recuerdo de ellos. He escrito para asociaciones lucha contra la leucemia. En la actualidad estoy dando homenajes alrededor de España. Ahora el día 27 de mayo me voy a Málaga a dar uno que trata sobre los niños robados en España. Quiero decir que fue volver otra vez a empezar, y es como si nunca te hubiese ido, ¿no? Reconquistaste todo rápidamente. Y entonces tenía muy claro que quería estar en esta dinámica y quería continuar hasta el final. En el verano de 2016 concibes la idea de crear una colección de cuentos que tratan de las emociones en los más pequeños. Diseñaste e ilustraste el mundo de Matilda. ¿Qué quieres contar? ¿Cuál es la finalidad de esta obra, Sandra? Estaba desarrollando en el verano del 2016 mi relato Cañas de azúcar y sal, yo quería convertirlo en una novela. Entonces yo la estaba escribiendo y tenía revoloteando por mi casa a mi hija pequeña. Y entonces la observé y dije, voy a escribir un cuento. Y como siempre estoy y tengo las emociones presentes para todo lo que hago, pensé, ¿y por qué no crear un cuento que hable de las emociones? Que ellos puedan entender las emociones como herramientas de trabajo para emprender y entender y poder disfrutar una vida mejor. Entonces cogí, y yo he de decir que dibujo fatal, pero aún así empecé a crear, pues bueno, a dibujar los perfiles de mi muñeca, a ponerle su nombre, y en cuestión de días había creado Matilda y su estrella. Es un cuento que intenta enseñar a los más pequeños qué es la valentía, qué es el coraje y la osadía, cómo tener arrojo y cómo enfrentarse a una enfermedad con la mejor de nuestras caras para ayudarnos precisamente, ayudarla a ella a superar. Es decir, en este sentido estamos hablando de una enfermedad potencialmente peligrosa como pueda ser el cáncer, aunque también es aplicable a cualquier enfermedad, dado que no existen etiquetas en mis cuentos y cualquier padre o cualquier madre puede disponer de este material didáctico para explicarle a su hijo si padece otra enfermedad, lo puede utilizar igualmente, quiero decir. Pero precisamente yo lo enfoqué al cáncer, ¿no? Ya salió la primera entrega y la segunda está a punto de publicarse. Y si no entiendo mal, también tocas el tema del acoso escolar, de lo que estamos hablando anteriormente. El acoso escolar pertenece al segundo libro, que se llama Alas para volar. También das algunas herramientas para poder uno defenderse o poder contarle al niño, ¿no? Otorgarle Alas para volar trata de... Hacemos una metáfora entre el acoso, la tristeza, y este libro, este cuento, he de decir que en la actualidad lo he impartido en centros de Castellón. He ido a hacer talleres a Castellón, de una manera leyéndoles el cuento. Hemos dibujado a mi personaje, hemos dibujado aviones, porque la temática de Alas para volar precisamente son los aviones, porque los aviones nos dan alas y las alas nos permiten volar, y volar nos permite dejar de sufrir para encontrar un camino mejor. Entonces, digamos que son los elementos que fluyen dentro de mi segundo cuento del mundo de Matilda, y he de decir que soy muy orgullosa de haber creado este cuento. Cuando voy a los centros, en el último que visité, hacemos incluso cajas de gratitud para que puedan los mismos niños interactuar con el protagonista, y le dejan mensajes de apoyo al protagonista, y
puedes ver que han entendido lo que has querido decir, que han interactuado, con el protagonista de esa forma tan fiel, tal y como tú lo has pretendido que así fuese, y es magnífico. Estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado y he de decir que ahora ya estoy acabando el tercer libro, que se llama Globos para Matilda. ¿Y de qué va a tratar? Globos para Matilda, imagínese que no pudiésemos expresar una emoción, no pudiésemos comunicar al mundo que sentimos tristeza o un vacío, o que sin embargo tenemos muchísima alegría y estamos desbordados y esa misma alegría nos ilumina, o tenemos miedo. ¿Qué pasaría si no supiésemos nombrar cada una de las emociones que fluyen por nuestra mente y nuestro cuerpo? Que podríamos hacerlo mediante globos. Entonces, precisamente mi protagonista en este sentido encuentra una vía de escape para el mundo, para poder dejar fluir sus emociones y que puedan empatizar con ella su familia. He de decir que Globos para Matilda trata el autismo verdaderamente, porque los autistas, los niños que sufren autismo, les cuesta mucho dejar fluir las emociones y poder expresarlas y que el exterior pueda entenderlas. Y he de decir que todos estos libros, tanto el de Matilda y su estrella como el de Globos para Matilda, yo me he reunido con asociaciones de niños autistas o de niños enfermos de cáncer, la Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer, y se les ha presentado previamente estos proyectos, porque yo cuando los creo necesito que profesionales firmen y estén de acuerdo con que el material que yo he creado verdaderamente tiene una utilidad, y así ha sido. Pero por lo que veo no solamente es para niños, es para todos, realmente. Yo es que pienso que en la vida deberíamos de leer muchos cuentos. Involucrarnos todos. Sí, yo creo que a veces los adultos, como no tienen tiempo en sus vidas como para sumergirse y zambullirse en una novela, que precisamente muchas veces les da las respuestas que en su propia vida necesitan, pero bueno, pues los cuentos suelen ser más breves, más didácticos, con mensajes más concisos y bueno, ¿por qué no? Por todos. ¿Por qué no disfrutar de una velada de cuentos los padres con los niños o los abuelos? Como ya sabemos, empezaste tu ruta literaria escribiendo cuentos y relatos, pero también algo muy tuyo es la poesía. Mucho. Sé que estás acabando una antología poética personal, un mar de versos escritos en prosa. ¿Cómo lo defines? ¿Tu temática es distinta cuando te vas a expresar en verso? ¿Difiere mucho tu voz en prosa? No, he de decir, y reitero al inicio, que es en el registro donde más cómoda me siento, y estoy muy contenta de la antología que he creado porque es muy yo. Es muy triste, muy pasional, muy racional, muy sensual, y creo que hay poemas y versos que al lector le permiten empatizar, sobre todo empatizar. A mí me gusta que un lector lea una poesía mía y piense, yo he amado así, yo me he sentido así, yo he sufrido así. ¿Buscas la identificación? Pues probablemente sí, porque creo que todos tenemos un mismo eje en común. Eres una madre y esposa a tiempo completo que madruga para escribir porque no puede dejar de ser escritora. Efectivamente. ¿A qué hora te levantas para hacerlo y cuánto rato le dedicas a tu labor? ¿Pones la alarma para que te avise del final? ¿Estás ahí? Bueno, soy una persona de dormir poco, sinceramente. Entonces me suelo levantar en torno a las 6 de la mañana porque no hay otra cosa que más gratitud me dé a mí el levantarme cada día que el olor a café. Y hoy a mí me encanta el olor a café y el sonido del despertar de mi portátil, para aquello de que encendemos y nos da la bienvenida, y son mis momentos, sigue siendo mi refugio. Es que yo necesito seguir creando mi refugio para continuar con vida. Si no soy capaz de sostener aquello que le da alma y paz a mi espíritu, pues no puedo ser yo misma. Te marchitas. Yo creo que sí. Pese a tus labores en casa, tus charlas a favor de los valores, tu carrera de escritora que te resta, ya sabemos, horas de sueño, también hayas tiempo para estudiar vía online. No me digas que lo haces a intervalos
a la hora de la limpieza o la cocina? No, ¿Cómo haces? ¿Se lo digo cuándo? A ver, dime, ¿cuándo? Muy fácil, porque mi hijo el mayor sale del cole a las 4:30 y yo tengo entonces desde las 3:30 desde las 3 que se marcha al cole hasta las 4:30 que regresa y merienda, tengo ese intervalo de tiempo hasta que vamos al parque en sentarme y sacar el portátil. Soy demasiado constante porque me niego a no tener tiempo para continuar el camino que debía de haber hecho ya. ¿Y qué estudias? Psicología. Psicología. Vas también por esa misma senda, ¿no? De las emociones, de la mente. Es que yo me quiero entender a mí misma para poder entender sobre el todo resto. por ti, lo haces por ti, bueno, para entenderte. Y porque el ser humano me parece fascinante. Ya le digo que con solamente 13 años, o bueno, entre los 12 y los 13, estaba fascinada porque no podía entender cómo un ser humano había podido gestar tantísimo odio hacia una raza, como en este caso el dictador Adolfo Hitler contra la raza judía. Y aquello me llamó poderosamente la atención y yo quería entenderlo de alguna manera posible. Por lo tanto, todos estos temas a mí me llaman la atención, me gusta navegar en ellos, comprender, y me gustaría mucho el día de mañana, si pudiera, pues haber acabado aquello que debía de haber empezado y ser o como mínimo psicóloga o como mínimo psiquiatra, porque la carrera de periodismo, a fin de cuentas, yo ya me dedico a escribir, no voy a dejar de hacerlo, entonces necesito algo que siga enriqueciendo mi alma. Sandra, ¿qué dicen tus hijos de tener una madre que escribe y se preocupa por la salud mental y emocional de otros niños? ¿Son conscientes de ello? Mi hijo el mayor está encantado. De hecho, yo pertenezco a una asociación de artistas, yo soy la coordinadora del área de literatura y mis compañeros siempre me dicen: Sandra, tu hijo el mayor se debe de mirar en ti, ¿no? En tu espejo. El mayor está encantado. La pequeña es muy pequeña, yo le cuento muchos cuentos, pero ella en realidad no tiene una percepción todavía de lo que es el mundo literario, pero el mayor sí. ¿Colabora contigo? ¿Se involucra en tu trabajo? El mayor es muy bueno. Siempre, de hecho, no ha podido asistir hoy porque ha sido imposible para él, pero sí que hubiera venido. Él, bueno, pues ve extraordinario el trabajo que me ha costado llegar hasta donde estoy llegando, y no pienso llegar hasta aquí, o sea, pienso llegar hasta más, pienso seguir tocando más puertas, pienso seguir llevando mi literatura allá donde haga falta, porque yo creo en mí y creo en mis posibilidades, y si yo puedo creer en mí, seguro que puede hacerlo cualquier persona, solo hace falta paciencia. ¿Qué queda de ti, de la niña soñadora que aprendió a escribir antes de jugar? ¿Todavía se escapa a su mundo de fantasía, Sandra? Gracias a Dios la he recuperado. Gracias a Dios, a raíz del 2016, que fue cuando ya me zambullí de nuevo en este mar de pensamientos y palabras, la he recuperado, la he rescatado, le he dado un poco de alivio. He conseguido que viva de nuevo y ahora está conmigo y vive en mí. Y juntas podremos conseguir lo que nos propongamos, como lo hicimos y lo soñamos cuando ambas éramos unas niñas. Sandra, ha sido un placer tenerte, nos has enriquecido, nos has emocionado, te admiro mucho, continúa, y creo que voy a tomar de ti eso de la paciencia. Gracias, Elga, ha sido todo un placer estar con un maestro tan grande como tú. Un placer. Gracias. Gracias por vuestra compañía, ha sido un placer estar con ustedes. Soy Elga Reategui, nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.